Bueno, pues buenas tardes. Ya la mayoría ya estuvisteis el otro día y vamos a ver la nueva zona que vamos a hablar hoy, a ver si os gusta como os gustó la del otro día. Vamos a empezar con este plano de Albacete. El plano es del 1910, es para dar un poco idea de lo que vamos a hablar hoy. Mira, Albacete, veréis aquí el ferrocarril, lo tenéis por aquí. Entonces, la carretera de Ocaña a Alicante, en Carlos V, pues Carlos III fue el que hizo ya las redes de carreteras de España. Entonces ya la carretera de Ocaña a Alicante, entonces ya pasó por lo que es aquí carretera Madrid, toda la calle de Ramón y Cajal, llegamos aquí al Paseo de la Cuba, seguimos por toda la calle Alcalde con Angla hasta llegar a donde está nuestro bar y ahí sale ya para Valencia y para Murcia. Y entonces se elimina justo el recorrido que era de la circunvalación de Albacete, que venía desde la carretera de Madrid, toda la calle de los Baños, calle de la Cava, calle del Tinte, a la calle Santa Quiteria, y ya se iba por la calle Santa Quiteria, ya se iba al mismo punto. Entonces ya se elimina y ya se queda la carretera por aquel lado. Luego viene el ferrocarril en el 1855 y lo trazan justo por aquí, casi en este tramo paralelo por la carretera. Entonces vamos a empezar como la zona que vamos a tratar hoy va a ser desde la Estación Vieja, todo lo que es el Paseo de la Libertad, el Altozano, calle Ancha, hasta llegar a la Farola del Parque, Avenida España, Simón Abril y el Parque. Bueno, pues como la asociación esta es del polígono de San Antón, me voy a extender un poco en lo que era el polígono de San Antón. Vamos a ver. El polígono de San Antón, aquí solamente existía, mira, la calle San Antón es esta. Cuando no estaba el ferrocarril, este camino, ves cómo continuaba, y llegaba a la ermita de San Antón, que entonces ahí es donde se celebraba el 17 de enero las fiestas de los animales, lo mismo que hay en el San Antón, se celebraba aquí. Y entonces el rey Carlos III también prohibió en las iglesias y monasterios de enterrar a los fallecidos. Por eso cuando hace poco vieron esqueletos en el Paseo de la Libertad, claro, lo que es la audiencia, ahí estuvo el convento de San Agustín. En la plaza de periodista Antonio Andújar estuvo el convento de los franciscanos. Por eso allí también salieron huesos. Porque es que entonces se enterraban alrededor de las iglesias. Los nobles y pagando, los enterraban dentro, pero al pueblo era alrededor. Entonces, como el rey Carlos III prohíbe ya enterrar alrededor de las iglesias, pues tienen que hacer un cementerio. ¿Y dónde lo hacen? Al lado de la ermita, que es esto. Y ahí hacen el cementerio. Tanto la ermita como el cementerio son justo los terrenos que ahora ocupa el colegio público que hay en el polígono, que se llama Colegio San Antón. Todo ese terreno es donde estaba la ermita y el cementerio. Y este cementerio estuvo aquí, porque este lo montaron, Carlos III hizo el edicto en el 1793 y el cementerio se montó en el 1806. Y aquí estuvo hasta que se construyó el otro cementerio, que aproximadamente estará por aquí, que ese ya fue cuando estaba de alcalde con Angla, y entonces ya eliminaron este cementerio. Y esto se quedó y aquí no había nada más que la ermita, el cementerio, y un poco más adentro estaba el barrio de San Antón. El barrio que era un núcleo muy pequeño de viviendas. Podrían haber como mucho, 30 viviendas. Y se formó ahí también porque ahí había, vamos a ver, cuando Albacete no estaba electrificado, pues para electrificarlo, ¿de dónde vinieron las líneas eléctricas? Pues en los altos es que estaban en el río Júcar. En el río Júcar, empezando por la carretera, por el Carrasco, estaba el Carrasco, los Frailes, el Torcido, Bolinche, Moranchel, Alcalá del Júcar, y la última fue el Bosque. Esas centrales que se fueron haciendo, la primera fue la de Alcalá del Júcar, pues entonces trajeron líneas eléctricas a Albacete a tensiones de 10.000 voltios. Cuando llegan todas desde Moranchel y Alcalá, pues claro, llegan por la parte norte de Albacete.
¿Dónde llegan? Pues justo al barrio San Antón. Y allí, la primera eléctrica que hubo aquí, la Electra Albacetense, allí hizo un centro de reparto grande que se llamaba Centro San Antón. Alrededor hicieron 3 viviendas que eran también propiedad de Electra Albacetense. Y alrededor de eso fue cuando ya empezó a hacerse ese barrio. Y no existían más viviendas que hay. Y luego, en lo que era en la bajada de la cárcel, donde ahora está la cárcel, el Puente Madera, allí había otro barrio en que llegaban hasta donde ahora está la residencia de Vasco Núñez de Balboa. Pues todas las viviendas del lado izquierdo de la carretera y desde aquí, lo que ahora es la calle Valladolid, ese fue el primitivo barrio polígono de San Antón. Lo que ha venido después hasta el canal María Cristina, eso le dicen barrio de San Antón, pero no fue el polígono inicial. El polígono inicial fue desde aquí y fue porque, mira, cuando se hizo la carretera y después se hizo el ferrocarril, claro, al eliminar el paso este que había al barrio, pues justo de donde está la gasolinera, allí había un paso a nivel. Y para entrar a toda esa zona se entraba por eso, ese paso a nivel, que luego ese paso a nivel continuó por un camino que llegó hasta el Cementerio Nuevo, que ahí Renfe hizo también unas viviendas, aquí montaron el Granero Diana, a la derecha de esto se montó los Foudre Guillot, en toda esta parte fue donde se montó la primitiva fábrica de locomotoras que hubo en Albacete, y claro, todo se creó. Pero lo que es el polígono de San Antón fue estrictamente a eso, después hablaremos. Bueno, pues cuando se hace el ferrocarril, entonces empezamos que aquí crea el ayuntamiento el Paseo de la Cuba. El Paseo de la Cuba es que hay algunos errores, no empezaba en lo que era la Estación Vieja. Desde la calle Ricardo Castro, Ramón y Cajal, hasta lo que era la estación, eso era carretera de Ocaña. Por eso el paseo empezó desde Ramón y Cajal hacia lo que era el canal María Cristina. Y montaron ahí un paseo, pero un paseo para pasear, no para... Bueno, tampoco había mucha circulación entonces. Y le llamaron Paseo Nuevo. Lo que pasa es que la gente, el pueblo, como al final de esto en ferrocarril, ahí montaron un cubato muy grande para darle agua. Todas las locomotoras, como eran de vapor, tenían que cargar agua. Lo cargaban ahí y claro, la gente empezó a llamar el Paseo de la Cuba, porque al final estaba la cuba del agua y por eso fue el nombre. Ahí entonces se desarrolló, también por los años, en la década de los 80, se puso el primer... Bueno, no ha habido otro, un velódromo aquí en Albacete, y fue donde se montó para empezar a practicar la bicicleta. Justo ese velódromo, como las locomotoras, la fábrica de locomotoras se puso aquí, ¿qué pasa? El ingeniero era inglés y como el fútbol en Inglaterra fue a partir del 1862, pues creó un equipo de fútbol con los empleados de la fábrica. Lo mismo que pasó, que el equipo más antiguo que hay en España es el de Huelva, el Recreativo del Huelva, pero porque allí también estaban los ingleses en las minas de Río Tinto. Pero aquel es el más antiguo porque lo fundaron en el 1888, pero ya legalizado. Sin embargo, aquí se empezó a jugar antes al fútbol que allí, pero no legalizado, ¿me entiendes? Es un equipo que hicieron personal que tienen la fábrica. Y entonces el alcalde que había en Albacete, que era Gabriel Lodares, pues parece ser que lo vio, le gustó, y fue cuando él compró unos terrenos, bueno, compró el ayuntamiento unos terrenos, y fue cuando se hizo también el campo de fútbol, que siempre lo ha conocido la gente, con el paseo de la Cuba. Y ese fue donde empezó. Lo que pasa es que este equipo, que se fundó por el 1887, pues duró pocos años. Por eso cuando empieza la historia del Albacete, los libros que tienen también sobre la fundación del Albacete, pasó un periodo desde aquí hasta el 1917, que fue de verdad cuando se creó el fútbol en Albacete. Enfrente del campo de fútbol, de la puerta de Gol Sur, hay una calle que se llama Franklin Albricias. Pues Franklin Albricia fue el que vino a Albacete en el 1917 porque él era alicantino y vino de profesor a la normal.
Y ese fue el que introdujo el fútbol, sacó dos, uno se llamaba la normal y el otro la línea. Sacó dos equipos de fútbol para entre ellos competir y luego empezó a gustar en Albacete y llegaron a Albacete a tener 10 o 12 equipos de fútbol. Equipos todos, y claro, todos jugaban en el Paseo de la Cuba, en el campo que empezó con los de Locomotores Albacete Club Fútbol. Ahí jugaban. Luego, hasta que ya se trasladaron al parque, que entonces se llamaba de los Mártires, al campo de fútbol, que era un local, un terreno que tenía aquí el Club Cinegético, se lo cedió al Albacete Balompié y ya lo trasladó de allí aquí. Claro, este paseo ha tenido varios nombres. Se llamó paseo, le llamaban primer Paseo Nuevo, Paseo de la Cuba, luego se llamó Paseo del 1 de abril, porque fue cuando la Segunda República se constituyó el 1 de abril del 31, y por eso le pusieron, después ya con la época de Franco, se llamó Avenida Pío XII, y después se le ha puesto otra vez el Paseo de la Cuba. Pero ya el Paseo de la Cuba es desde el Paseo de la Libertad. Pero empezaba en un principio hoy. Luego también hablan la gente que se creó otro paseo, que era el Paseo del Istmo. Paseo del Istmo, a mí me costó mucho hasta no conseguir fotografías para saber exactamente en dónde lo hicieron, porque es que había también confusiones. Entonces, el Paseo del Istmo sí empezaba en la Estación Vieja, iba paralelo a lo que era la carretera de Ocaña, y una vez que se introduce en el Paseo de la Cuba, iba por la parte derecha del paseo, no tenía que ver con el Paseo de la Cuba, eran dos paseos distintos, y ese lo hicieron para que pasaran carruajes. Y les llamaron del Istmo, se le ocurrió, no sé quién sería, como el Istmo es la separación entre el continente y la península, le dicen el Istmo, pues le llamaron el Istmo porque era la separación entre el ferrocarril y la ciudad. Entonces el Paseo del Istmo estaba a la derecha del Paseo de la Cuba, yendo hacia el canal de María Cristina, y sí llegaba hasta la estación. Ahora veremos ahí unas fotos de esas. Bueno, pues ya en la estación, y ya esto se quedó paralizado, hasta porque el polígono no empezó a formarse hasta el año 1961, empezaron con las expropiaciones. Entonces empezaron a expropiar y expropiaron, como yo digo, desde aquí, las viviendas de la bajada de la cárcel, y expropiaron todos los terrenos agrícolas que habían por aquí en el centro, porque la estación ya había proyectos de pasarla a donde está ahora mismo, pero la segunda estación, la tercera, porque en esta primera estación, cuando llegó el ferrocarril, hacen una estación, pero duró 10 años, tuvieron que ampliarla porque se quedó pequeña, y entonces hicieron la segunda estación, que es la que hemos conocido, que la que estuvo hasta el año 64, que ya la inauguró en el 66. Pasa que las obras pues siempre estaban terminadas casi en el 64, pero hasta el 66 no inauguraron la estación nueva, la anterior a la que tenemos, en la misma ubicación. Entonces, claro, cuando estos terrenos se quedan libres, es cuando proponen hacer un polígono para todo esto, urbanizarlo. Y es cuando vinieron las expropiaciones. Yo personalmente aquí en unas viviendas, es que cuando la ermita de San Antón la trasladaron a su sitio que está ahora, todas esas viviendas, ese edificio lo hicieron viviendas y las compraron. Y unas de esas viviendas eran propiedad. En el ayuntamiento, cuando yo trabajaba, allí había un arquitecto que se llamaba Ricardo Sánchez Martínez, que era hijo de Perico Coronel, que era famoso constructor en Albacete. Y entonces este señor tenía allí dos viviendas, propiedad suyas, dentro de lo que era la ermita. Y a mí me mandó, estaba yo en el ayuntamiento, y me dijo que las midiera para que se las iban a expropiar. Que por eso comenté el otro día, que en los patios de estas viviendas aún tenían allí placas del antiguo cementerio. No es que estaban las tumbas, sino que sabéis que habían y las pusieron en lo que eran las paredes. Bueno, pues esto ya se hizo todo el polígono, lo urbanizaron todo, y fue cuando se construyó el polígono de San Antón. Ya empezaron las construcciones y ya pues lo que conocemos. Ahí yo participé también por una razón. El polígono lo proyectan, y entonces todo el tema eléctrico se lo dan al ingeniero que había entonces aquí en el Letra Albacetense, que era Rafael Llopis Valor. Este ingeniero, le dicen, ya que estaba él como ingeniero de letra,
que se hiciera cargo de la electrificación de este polígono, porque tendría más conocimientos de lo que era. Entonces él empezó a hacerlo. Y entonces se tuvo que hacer varias rectificaciones, y fue cuando él me llamó a mí particularmente, y en su casa estuvimos reformando todo esto. Yo les dije una advertencia que luego resultó. Digo, yo creo que aquí se equivocan en los transformadores, porque los hicieron semisubterráneos. Y yo, como conocía Albacete, digo, allí en Albacete, toda esa zona es donde está el nivel freático más alto. Digo, ahí van a tener agua. Y lo que pasó, cuando hicieron los transformadores salió agua y tuvieron que impermeabilizarlos. Bueno, vamos a continuar, porque luego ya viene en el polígono, ya viene la zona nueva, que ya es la que todos conocemos, todas las construcciones y todo lo que se ha hecho allí. Después, ya posterior, fue cuando electrificaron toda la zona de lo que ocupaba la fábrica de locomotoras. Ahí estaba también la Unión Explosivas de Explosivos, tenían también unas naves. Ahí había Cansa. Bueno, Cansa fue ya al otro lado del canal, que es donde ahora la piscina. Ahí estaban los depósitos de Cansa, y claro, toda esa zona se electrificó mucho después. Vamos a continuar ya con lo que nos interesa, con la conferencia de hoy. Empezamos con la calle Alcalde con Angla. Este es un señor que vino a Albacete con 20 años, se estableció aquí, bueno, y llegó a ser alcalde, que por eso fue el que ordenó que se hiciera el cementerio nuevo. Que el cementerio nuevo, el arquitecto fue el mismo que la Diputación, Justo Millán, que era un arquitecto de Jean, que el otro día ya hablamos, que fue el arquitecto que hizo la Plaza de Toros de París, que luego, pues exacto, este arquitecto hizo también toda la fachada. La entrada principal del cementerio la hizo Justo Millán. Lo que pasa, luego el cementerio lo han ido ampliando y les han hecho otras entradas, pero la única que había entonces es obra del arquitecto este. Llegamos a la plaza. Vamos a empezar ya a ver fotografías. Bueno, esta es la vista aérea que también enseñé el otro día, donde ahí se ve el 10, el cementerio actual, el 11, que es el cementerio antiguo y donde estaba la ermita también, el 13 ya la estación vieja, el 14 es el Altozano, en fin, esta ya vimos, que aquí es donde estaban las casas baratas, el 3 donde las harían, el barrio García Morato, esto ya lo repasamos el otro día, el campo fútbol viejo, que le llamó el Parque de los Mártires, y por eso el campo le decía el campo de los Mártires, donde está el Carlos Belmonte. Esto ya lo vimos el otro día y ya pasamos a lo que son las fotografías. Mira, esta primera fue la segunda estación. Hicieron una primera estación, pero a los 10 años la reformaron. La tenemos aquí. La foto de la derecha es lo que hay ahora, que son los jardines del Parque Lineal. En esta foto vemos la entrada, la estación tenía a la derecha, llegamos aquí y era la entrada de gran velocidad. Gran velocidad le llamaban porque Renfe tenía gran velocidad y pequeña velocidad. La pequeña velocidad eran todos el transporte que tenían de materiales, los fudres, todo lo que trasladaban. Y gran velocidad, entonces no había la red que hay ahora de automóviles y casi todo venía por ferrocarril. Entonces cualquier paquete o cualquier comercio se lo traían por ferrocarril y por pasaban a lo que era el muelle y allí se lo expedían. Aquí había un cuartelillo también de la policía y había un despacho de veterinarios, que cuando en Albacete se hacían matanzas, exigían que el hígado se llevaran para que lo analizaran. Pues ahí estaba ese cuarto donde estaban los veterinarios, pero yo creo que analizaban poco porque en cuanto llegaba el hígado ya estaban preparados para irse a comer al bar de enfrente. Yo es que he ido a llevar allí el hígado y yo me digo, y al momento lo veía cómo salían. Bueno, aquí tenemos la fotografía justo donde estaba en la entrada a pequeña velocidad al muelle. Por eso enfrente tenemos la calle El Muelle. Claro, le llaman la calle El Muelle, que esa calle, lo que el otro día comenté también, de los nombres, todos tenían su nombre, ahora le han puesto el popular, por esa calle se llamaba calle de Leocadia Peral. Esa señora, Leocadia Peral, pues era una señora de aquí de Albacete que hizo varias cosas por Albacete. Una de las cosas más importantes es que ella tenía una finca en el río Juga, en el Torcido,
vendió toda la finca para hacer el colegio de María Inmaculada. Este que está en la calle de Lorenzo Guardiola, pues todo ese colegio lo hizo esta señora con la venta de su finca. Pues esta, en la calle del Muelle, se llamaba Leocadia Peral. Y ahora después le han puesto otra vez calle del Muelle. Aquí vemos otra vista ya de la estación, pero interior. Verías que era el andén y al momento las vías. Al lado ya se ve todo, esta vista está hecha desde el puente Madera, se ve todo el entramado de vías que había, que todo este entramado es lo que es el parque lineal. Todo ese entramado estuvo bastantes años, estuvo lo menos 10 o 15 años, toda una explanada donde estaba la estación, pero bueno, una explanada que hasta paraban ahí los coches de línea, que mucha gente iban a coger los coches de línea a la explanada esa. Luego ya cuando llegó el primer alcalde de la democracia, Salvador Jiménez, fue el que propuso hacer, y entonces se lo encargó al arquitecto, me parece, no me acuerdo ahora exactamente, sé que era socio de Pepe Mascani, y le encargó hacer el proyecto de todo lo que es el Parque Línea en todo lo que era el terreno de la Renfe. Solamente terreno de la Renfe, que no es parque lineal, lo utilizaron para hacer el grupo de las 600. Eso era terreno de la Renfe, pero lo demás lo hicieron todo parque lineal. He visto documentos, si es que haciendo investigaciones hay algunos documentos que ahí tienen bastantes errores, pero bueno, porque dice que el parque lineal se hizo en las laderas del polvorín que había en la estación, y eso no es ahí, ahí es donde termina el parque lineal. Vamos, donde está la cárcel, ahí hubo, no la cárcel nueva, donde está ahora la comisaría de policía, ahí estuvo la cárcel vieja. Pero antes de la cárcel vieja había un polvorín, pero de tiempo de los carlistas. En las guerras carlistas tenían ahí un polvorín preparado porque habían de vez en cuando, en fin, ese polvorín desapareció y entonces hicieron la cárcel. Y todo lo que era el desmonte, primero hay casas y ahora es también parque lineal, pero eso empezó como polvorín, luego cárcel y después se hizo la comisaría de policía. Aquí vemos ya el puente Madera, cuando de verdad era de madera, que esto lo hicieron para pasar a todo al polvorín, lo que era la cárcel, y las viviendas que había a la bajada de la cárcel, y luego la carretera, el camino que salía hacia Ayora. Luego tuvo una reforma y ya se ve este puente que precisamente ve por toda esa cornisa, por ahí estando ya yo en Hidroeléctrica Española, por ahí echamos un cable subterráneo, donde está el Bajo Núñez de Balboa, la residencia. Ahí justo había un transformador también de hidroeléctrica. Y entonces por ahí pasa el cable subterráneo, justo que lo echamos metido por dentro de un tubo. Luego todo eso se quedó enterrado. Pasamos. Mira, esto estaba justo enfrente de la estación. Aquí estaba la famosa cafetería Res. Y ahí delante había una parada de taxis. En ese edificio, ahí estuvo el gobierno civil. Ahí estuvo el gobierno civil. Hasta que después lo trasladaron a una dependencia en la calle Salamanca, de la calle Salamanca se lo llevaron al chalet de Fontecha, hasta que en el año 1956 terminaron el gobierno civil que conocemos en la Avenida España. Pero ahí, en ese edificio, fue donde primero estuvo el gobierno civil. A la derecha de este edificio, que ahora es donde está la administración de Salud, ya estaba el paseo primero se llamó Paseo del Progreso, porque cuando aquí justo donde estaba Res, ahí se hizo la calle Salamanca, justo cuando se inauguró la estación de ferrocarril, como vino a inaugurarla el marqués de Salamanca, era el propietario de la empresa de MCTA, el ferrocarril de Madrid, Zaragoza, Alicante, vino a inaugurarla, vinieron cuatro trenes vagones desde Madrid, y entonces en la calle Salamanca montaron ahí una juerga para el día de la inauguración. Pero a la vez, aquí estaba el Paseo de la Libertad, que ese Paseo de la Libertad, ya cuando se hizo la Diputación, pues entonces cuando ya se creó, es que estamos contando de que Albacete estaba en el Cerrico, como lo dijimos el otro día, Cerrico de San Juan, la Plaza de las Carretas, lo que es la calle ancha, Altozano y todo esto, prácticamente no había, en el 1800 por ahí no había nada.
Este edificio que vemos es el que se hizo justo al demoler todo esto. Aquí abajo, mira, tenemos la calle Alcalde Gónaga. A la izquierda, es lo que he comentado antes, la entrada al muelle de gran velocidad. Y enfrente la calle El Muelle. Ahí, en ese chaflán, estaba la Copa de Oro, que era un bar muy famoso, que es donde se iban a comer, lo que he dicho antes, el hígado. Ahí es donde era famosa la Copa de Oro. Ese edificio que se ve ahí detrás, eso era La Pajarita. La Pajarita fue cuando comentamos el otro día que con la llegada del ferrocarril empezó a florecer Albacete, a montar mucha industria en las fábricas de harina. Pues una de las fábricas que montaron aquí fue La Pajarita, que llegaba desde ahí hasta la parte de atrás, hasta la calle Cervantes. Eso llegó a tener 100 empleos. Ahí fabricaban cantidad de dulces, sobre todo un chocolate que se llamaba Royal, y ahí estuvo la fábrica hasta el año 66-67, que fue cuando lo hundieron para hacer precisamente esto, todo el bloque de La Pajarita. Ahí en La Pajarita hay una anécdota, yo que sé, algunas anécdotas, yo creo que es por curioso, que ahí hubo, pues, de película, por los años 56-57, pues notaron que había un robo, bastante robo de material. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hicieron? Meter un empleado que era un policía secreta. El policía secreta se introdujo, un tío muy simpático, se hizo amigo, hasta llegó a hacerse amigo de todos los delincuentes y meterse también en el grupo. Y una vez que ya lo tenían todo controlado, los llamaron a comisaría y, claro, la sorpresa cuando llegaron, se encontraron al policía, que era su compañero que tenían allí. Claro, todo esto dice, ¿por qué lo sé yo? Pues muy sencillo. En aquella época, mi abuelo tenía una tienda de ultramarinos, mi padre ya había fallecido, y entonces iba el representante, todos estos almacenes siempre tenían un representante que recorría los establecimientos, y llega un día y le dice a mi abuelo, Ángel, ¿no te habrán ofrecido chocolate por otro lado? Dice, no, yo siempre te lo he comprado a ti. Y entonces, es que ha ocurrido esto, es que hubo bastantes robos, y entonces yo, que era un crío, pues me enteré, y por eso es la anécdota. Vamos, mira. Aquí abajo, ¿ves? Aquí ya vemos el paseo de la Cuba. Ahí a la derecha, en otra foto ahora lo veremos, mira, en esta de aquí abajo. Joder, ¿cómo se mueve esto? Aquí abajo, mira, ¿ves? Esto es carretera de Ocaña, la estación estaba aquí. Esto es carretera de Ocaña, no era paseo de la Cuba, era carretera de Ocaña. ¿Veis ese grupo ahí, eso blanco que se ve ahí? Pues esos son depósitos de bidones de gasolina, porque ahí había un surtidor de gasolina. ¿Por qué? Pues porque esto era la carretera. Y ahí hay fotografías más grandes que se ven perfectamente todos los bidones de gasolina. Bueno, pues el paseo del Istmo era este, que salía desde la estación paralelo a la carretera de Ocaña. Y cuando la carretera de Ocaña ya se iba hacia Ramón y Cajal y continuaba el paseo de la Cuba, entonces seguía paralelo el paseo del Istmo, que es este que tenemos aquí. ¿Ves? Mira, aquí se ve en esta foto, ¿ves? Lo que he comentado. Este ya es el paseo de la Libertad, que empezó llamándose del Progreso, después paseo de Alfonso XII, después de la República, después de José Antonio y ahora de la Libertad. Bueno, pues ves, ahí ya se ven esos bidones de gasolina y ese, ¿ves? Eso era el surtidor. Ya estaba el Hotel Regio, ya lo tenías aquí hecho, y el edificio ese viejo, que es lo que hemos visto antes, que es donde estaba el RES. Está ya la foto nueva, donde se ve ya los edificios nuevos. ¿Ves? En esta foto se ve ya el Hotel Regina, y al lado este edificio, que después estuvo abajo la Caja de Ahorros, que aquí ya se ve este edificio alto, pues era el Hotel Francisquillo. Es un hotel, esto era Hotel Regina, este era un hotel más económico. Aquí, precisamente, murió, en este Hotel Regina, murió un picador de la Plaza de Toros de Albacete. Estuvo aquí 3 y como antes morían, no por las cogidas, sino por infección, aquí murió uno de los picadores. Bueno, en los bajos, los que son de mi edad, llegaron a conocer que ahí estaba el estamento. El estamento, y ahí se hacía bailes. En Navidad
había unos bailes fabulosos, bailes en Albacete, se hacían baile aquí, baile en el Club Cinegético, en el Altozano, y en el Cine Capitol había otra sala de fiestas, la sala de fiestas Capitol, también en el sótano, pero aquí es donde se hacían los bailes de Navidad. Ahora volveré a comentar también otra cosilla. ¿Ves? Este es el edificio. En este ya se ve lo que era el Hotel Francisquillo. Y aquí ya el edificio nuevo. A la izquierda del Hotel Francisquillo, ahí estuvo un fotógrafo muchos años que se llama Giner. Y antiguamente, antes de Giner, estuvo Muguruza, que vendían armas, y ahí se estableció también un hostal, que era le llamaban la Fonda del Reloj. La Fonda del Reloj estaba en la calle Salamanca y la tenía un señor que le decían Gargancho o Gargajo, era el apodo que tenía. Y entonces la traspasó, entonces la pusieron justo aquí, antes de llegar a la Diputación. Esta zona. Luego, bueno, voy a comentar lo que cuando he hablado de baile, se me ha ido justo en la calle Salamanca, vamos a volver aquí. Vamos a ver. Aquí a la izquierda del edificio está la calle Salamanca. Pues en la calle Salamanca, al principio de la calle Salamanca, hicieron un edificio en el 1880 que le llamaron el Salón Luminoso. Y ahí se hacía también baile y cafetería y cine mudo. Se hacía ahí también. Luego ese edificio, por el 1826, se lo quedaron las dominicas. Se lo dieron a las dominicas, que por eso las dominicas siguen ahí. Se lo quedaron las dominicas. Pasa es que luego llegó la guerra civil, se lo expropiaron a las dominicas y ese fue el cuartel general del comandante de la Brigada Internacionales, que le llamaban Carnicerito de Albacete. Eso fue cuando terminó la guerra civil, volvieron a darse a las dominicas y luego en el año 65-66 fue cuando Carlos Belmonte hizo el edificio que hay actual de las dominicas. Más adelante, en la calle Salamanca, está el obispado. Bueno, pues el obispado está cuando Albacete vino obispo, fue en el 51, fue cuando hicieron el obispado. Entonces cogieron un edificio que había ahí y el de al lado. Pero en el primer edificio, donde está el obispado, ahí se fundó el Banco de Albacete. Fue la primera instalación del Banco de Albacete. Luego al Banco de Albacete lo absorbió el Banco Central. Y fue cuando ya se mudó al Altozano, ahora lo veremos después. Pero el Banco de Albacete se fundó justo donde está ahora el obispado. Bueno, vuelvo a donde estaba aquí antes, al Paseo de la Libertad. Bueno, Paseo de la Libertad, mira, este edificio que vemos aquí, pone automóviles, accesorios, pues aquí vendían los automóviles de aquella época, y este edificio lo construyeron en el año 63, que es justo este que ves a la derecha, que es lo que hay ahora, antes de llegar a donde está el banco, que estuvo ahí, el Banco Hispanoamericano, pues el edificio que hay, ahí es donde estaba este garaje. Y ya tengo que cuando yo trabajaba en el ayuntamiento, por la ventana, en el año 61, aún estaba ese garaje. Y entonces yo cuando me fui, fue cuando después lo demolieron. Mira, continuamos. Es otro edificio, es ya a la derecha, ese al lado de la Audiencia, ese es donde está ahora el Milán. Ese es el edificio que había antes del Milán. Eso que ves ahí es el garaje que hemos dicho. Este edificio ya, ves, con el vallado ya, porque van a empezar a hundirlo. Pues ahí construyeron el Milán. La Diputación Provincial, que está justo enfrente, que eso ya hablamos el otro día, que eso eran terrenos, era el huerto del convento de San Agustín. Entonces, como con la expropiación de Mendizábal en el 1836, ya el 35, ya se quedó todos esos terrenos, el Estado, pues en esos terrenos fue cuando el gobernador que había entonces en Albacete, que era Ricardo Castro, le encargó a Justo Millán el proyecto, hicieron la Diputación. Entonces, al hacer la Diputación, pues ya se creó todo el Paseo del Progreso que tenemos delante, porque antes, acordaros que comentamos el otro día, que por ahí pasaba el río Piojo,
que venía por toda la calle ancha, todo el paseo, ahí iba hacia el Obrera, pasaba por detrás de la estación y seguía hacia el camino del río Júcar, pues por ahí pasaba. ¿Ves? En esta otra foto ya vemos lo que es el ayuntamiento y ahí todo ese público había un café que le decían la caja Cerillas, porque era muy estrecho y largo. Y entonces el hijo del dueño, de un poco de guasa, le dijo, si esto parece una caja Cerillas, y así se quedó. El café, todo el mundo lo conocía por la caja Cerillas, que eso prácticamente no se ha modificado. Se ha modificado el edificio de la esquina. Esto es el Paseo de la Libertad. Al principio, que había aquí un kiosco de prensa. Este edificio, que ya era la audiencia donde había estado el convento de San Agustín, y luego a la derecha ya vemos lo que era el bulevar, que ahora es también peatonal en el lado derecho, o son otras cosas que yo no he entendido. Se hacen peatonal pues prácticamente a lo todo, porque un bulevar está claro que es el bulevar y calzada a ambos lados. Aquí se han cargado el bulevar y ahora todo esto peatonal. Bueno, la foto de ahora. Bueno, pasamos ya a la Plaza del Altozano. La Plaza del Altozano, este edificio, era una casa particular que le decían Casa de Cortés, que vivían los hermanos, una mujer y un hombre, eran hermanos Cortés. Entonces, como el ayuntamiento, lo vimos en la otra conferencia, estaba en la plaza del ayuntamiento, después de haberlo trasladado de las salas capitulares al ayuntamiento, ahí en el ayuntamiento estuvo desde el 1817. Y entonces, en el 1903, siendo alcalde ya de Albacete, Gabriel Lodares, ya decide que trasladar el ayuntamiento aquí, porque ya Albacete, con la llegada del ferrocarril, había cogido mucha, la zona esta de la calle ancha, toda esta zona había cogido mucha vida y ya se veía que el futuro de Albacete y entonces, ¿qué hacen? Que cogen despropian esta casa y le encargan a un arquitecto Albacete, Francisco Martínez Villena, de ahí la calle Martínez Villena, en un arquitecto municipal, le encargan que hagan el proyecto del nuevo ayuntamiento, y es este que tenemos actualmente. Hacen el nuevo ayuntamiento, le hacen su torre, esa torre del reloj es del mismo relojero que tiene la torre que oímos las campanadas en Nochevieja, en la Puerta del Sol de Madrid, el mismo, y lo único que este tiene un carillón menos. Aquel da los cuartos y este no. Pero el reloj es la misma casa, es relojería Cansenso de Madrid. Y ya hace el ayuntamiento, ¿no? Ya aquí se ve la plaza donde ya tenemos la Real Audiencia, el ayuntamiento, y ya se ve lo que es la plaza. Aquí ya se ve el Palacio de Justicia que hicieron cuando se hundió la audiencia. En este otro vemos el convento de las Justinianas. En la plaza era la mitad de lo que es ahora, la ocupaba este convento. Este convento, con la desamortización de Mendizábal, se lo queda el gobierno. Y en este lateral, ahí justo ponen Hacienda. Y ahí estuvo Hacienda hasta que se mudó al edificio que tenemos. Y este edificio ya lo derruyeron en el año 1935, un año antes de la Guerra Civil, para darle amplitud a la zona. El que hizo ya arquitecto municipal, ese lo llegué yo a conocer, que era Agustín Mortillo, el padre de los arquitectos que hay ahora. Bueno, quedan de los tres hermanos, muertos dos, queda uno. Pues el padre de Agustín Mortillo fue el que decidió y hacer ya la plaza, que ya la plaza llega hasta lo que es actualmente el Capitolio. ¿Ves? Aquí ya se ve la plaza. Este edificio pues está aproximadamente donde están estos árboles, en línea más o menos donde está allí la Oficina de Información y Turismo, en esa línea más o menos estaba el edificio. Está la iglesia y luego el convento de las Justinianas. La orden era de San Lorenzo Justiniano, pero le decían las Justinianas, que en la crista de esta iglesia, cuando lo hundieron, es donde hicieron el refugio que hay allí en el Altozano, aprovechando la crista. Mira, aquí ya nos metemos. Vamos a ver. Este es el palacio del conde de Pinormoso, donde está ahora el banco. Bueno, pues primero estaba el conde Pinormoso.
vamos a ver si veo otra foto. Mira, aquí en esta foto se ve, ¿ves? Se ve el Conde Pinormoso, ya estaba hecho el edificio del Gran Hotel, y dentro del palacio ve este claustro, y mira por cómo se ve por arriba la ventana del edificio del Gran Hotel que ya estaba construido. Ahí se ven. Bueno, este fue el que hundieron cuando el Banco de Albacete lo absorbe el Banco Central, lo hunden para hacer este edificio tan bonito, que era el Banco Central que teníamos, que fue el que se hundió para hacer esto. Ahora en otra foto veremos cuando esto lo hicieron todo en mármol negro, que parecía un catafalco aquello, y luego ya le obligaron a hacerlo en blanco. Pero este edificio era una de las preciosidades de Albacete que han hundido. Albacete, en todo lo que es el centro... Perdona, ¿qué alcalde había que dejó hacer eso? ¿Cómo? ¿Qué alcalde estaba que dejó? Sí, da lo mismo que estén unos otros. Si todos los... no te vayas a ningún color, que todos han hecho algo. Entonces, en aquella época estaba el alcalde, pues te lo voy a decir concretamente. Estaba Carlos Belmonte, después vino José Gómez Rengel, Rodríguez de Vela, estaría seguramente, no sé si sería Gonzalo Botija. Sí, sería Gonzalo Botija, seguramente el que estaba. Y después vino Ramón Bello Bañón. Sí, pero por aquella época. Pero bueno, si se lo cargaron porque entonces mira, cuando el banco, sí que hay muchas cosas sucias que muchas veces no pueden salir. Y cuando el banco deciden hacerlo, yo vi el proyecto antes de hacerlo, vi el proyecto porque yo estaba por las tardes con el arquitecto municipal, que era Agustín Tendero. Entonces, la dirección de este edificio la llevó Agustín Tendero como residente. Y entonces el banco lo que quería hacer, que aquello había sido un acierto, sin embargo, en eso le dijeron que no. Todo lo que es el Altozano, hacer un aparcamiento. Y volvían a hacer arriba lo mismo que en la misma plaza, volvían a reconstruir, pero todo abajo, todo un aparcamiento, con la condición de que el banco se quedaba unas 15 plazas en propiedad y el resto se las daba al ayuntamiento para que las explotara. Entonces, si ya has decidido hacer esta mole, pues un poco más haz lo otro y por lo menos te habías aprovechado de las plazas de aparcamiento en todo el centro del Albacete. Pero bueno, esos son otros tiempos. Bueno, mira, veréis que aquí, en el Palacio del Conde, este era el tercer conde de Pinormoso. Este se llamaba Juan Ponucemo Roca de Togores y Carrasco, porque era hijo de Luis Roca de Togores, que él era de nación orihuela, y este señor se casó con la condesa de Villaleal. Por eso el conde, en la calle Condes de Villaleal, la condesa Villaleal era de la Roda, que enfrente del Juanito está el palacio de los condes de Villaleal. Pues se casó con esta condesa y por eso luego, ahora después os contaré otra anécdota. Esto era entonces ya los herederos, porque los herederos fueron los que vendieron para hacer este edificio. Bueno, luego ahí ya a ser propiedad del banco, porque aquí empezó el Banco Central, luego el Banco Central absorbió al Banco Hispanoamericano y la fusión del Central Hispanoamericano lo absorbió el Banco de Santander. Por eso ahora lleva esto el escudo del Banco de Santander. Fue la tercera que el Banco de Santander también se quedó con el Banco Español de Crédito. Bueno, mira, veréis que aquí también al lado, ahí, ¿veis? Se ve cine moderno, un cine de verano, que veis ahí. Entonces, Albacetes de verano tuvieron este cine en la calle de Rosario, esquina Dionisio Guardiola, donde está la Cámara Urbana. Ahí hubo otro cine de verano, que se llamó Maricel, que era de María y Celedonio. Y hubo que ese llegué yo a ver el solar. Estaba el cine de verano, el cine azul, y luego el cine Avenida,
que estuvo en la calle de Blasco Ibáñez con la calle de Pérez Pastor. Hubo también otro cine de verano donde está el Cervantes, que es en la calle de la Feria, donde después hicieron el cine Cervantes de obra, pero primero hubo de verano, y mientras el cine Cervantes de verano lo hundieron para hacer el de obra, estuvo 2 años el cine de verano en el patio de los Escolapios, en la calle Teodoro Camino. Ahí estuvieron 2 años haciendo cine de verano. Aparte de que también hicieron en la Plaza de Toros, se hizo el cine de verano, y luego hicieron también en el pabellón, en la feria, Vicente Aya, que montó ahí una sala de baile, también hizo de verano, pero el primer cine de verano prácticamente fue este de aquí. Aquí vemos ya el Altozano, cuando ya han hundido el convento de las Justinianas. Eso que veis ahí ya es el refugio. Ahí se ve ese edificio, ese era Correos. Al lado de Correos, que este aún está, donde estuvo el Hotel Altozano, que abajo eran unas salas de billares. Y veis que allí al lado de lo que es el Correos se ve un solar, porque este edificio es donde está el bar del avión, al lado del Capitol. Pero ahí veis que eso en la calle Francisco Fontecha se ve un solar, porque no estaba hecho todavía hacienda. Y ahí estaba el palacio del Marqués de Montortal, que el Marqués de Montortal daba a la Plaza de la Libertad, y ahí justo en el palacio se montaron un colegio de párvulos, pero lo hundieron para hacer hacienda. Aquí se ve ya la plaza, donde se ve el Capitol nuevo, el edificio donde estaba, aquí estaba el avión, había una relojería y ese toldo era de la droguería Cifo, estaba ahí también. Aquí se ve ya Correos, ya más grande, y ya ves, ya al lado de Correos lo hundieron y ya el edificio de Hacienda ocupó ya también lo que era Correos. Esto lo hundieron y entonces lo trasladaron a las graduadas, a la calle Dioniso Guardiola, Rosario y Marqués de Villores, donde estaba Correos, y cuando hundieron esto para ampliar Hacienda. Aquí se ve el bar El Avión, que el bar El Avión pues, era muy famoso, allí se hacían todos los tratos de muchos lares. La gente cuando iba a Correos a echar las cartas, ahí te vendían el sello, era lo correcto. Y ahí donde hicieron Pandemia o Pandaria o pues, Panadia. ¿Ves? Aquí se veía el Altozano con el edificio y estas casas de planta baja. La primera casa, que era bajo y principal, ahí es donde nació Arturo Gotor. Por eso el ayuntamiento le puso una placa y en el edificio que hice después, la Caja de Ahorro, sigue estando allí toda la lápida, como que fue la casa donde nació. Aquí al lado había una droguería que se llamaba El Arco Iris. El edificio de España, que lo hicieron por los años 35, y estuvo funcionando pues hasta la década de los 60, cuando lo cerraron, que es donde querían montar, que después se lo adquirió el ayuntamiento, querían montar ahí lo del Museo del Circo. Aquí, ¿ves? Se veía la plaza esta la construyó en el año 1956, tal conforme la vemos. Entonces estaba de alcalde el Martínez de la Osa, y fue el que dio la orden para proyectar, tal conforme ya la plaza, ya se hizo así. Al final, mira, aquí se ve, ¿ves? El edificio negro del Banco Santander, en la foto, que luego lo cambiaron. Vamos a hablar más del Altozano, porque es que en el Altozano, en el libro salen muchas más viviendas. Al lado de esta, entre este edificio donde está el Altozano y el edificio de Santander, ¿ves? Ahí se ve ese edificio, que es donde estaba, ¿no ves?, el cine moderno, y eso era la Cámara de Comercio. Entonces ahí en la Cámara de Comercio, en los bajos, es donde se montó también el Club Cinegético y es donde se hacían también los bailes para Navidad, en ese edificio. Bueno, pasamos. Mira, esto ya, la calle Marqués de Molins, en un principio. Ese edificio de ahí, el fondo, es donde harían luego el Gran Hotel. Ese edificio era del suegro de Gabriel Lodares,
que era Gabriel Alfaro. Ese edificio era de él, y lo hundió ya su yerno y construyó el hotel en el 1915, que fue Daniel Rubio el arquitecto. Es un edificio precioso. Después ya en el 2000 sufrió una reforma grande, pero bueno, el inicio fue este. Aquí se ven estos señores, justo aquí estaba el Bazar Núñez. Estos están aproximadamente ahí, más o menos, donde se hizo, por ahí, el colegio notarial. Y al lado del colegio notarial está el edificio donde estuvo Gabardina Sanz, que lo hizo Alberto Sanz, que ahora abajo está la Caixa, un edificio estrecho antes de llegar a lo que era Almacenes Lorenzo, que ahora está donde el edificio este donde han puesto ahora en el escaparate la vaca, pues ese edificio estaba antes de llegar a ellos. Ahora lo veremos también. Luego ya esta calle la abrieron y fíjate ya donde se ve. Mira, este es el edificio que te digo, que está en la Caixa, pues ese estaba ahí. Que en ese edificio, en el antiguo, es donde empezó ahí Almacenes Lorenzo, que antes se llamaba Amando y Lorenzo. Y luego en el año 39, como ya habían hecho este edificio, se mudó a los bajos de este edificio y ya se llamó Almacenes Lorenzo. Pero en principio empezó siendo, mira, aquí abajo tienen la fotografía, lo que era Amando y Lorenzo, que era el edificio ese. Este colegio notarial, que ya lo hicieron, que era es colegio notarial, pero de la región, está Albacete, Cuenca y Ciudad Real. Mira, este es el edificio que hablamos de Sanz, lo hizo Alberto Sanz. Abajo estaba Gabardina Sanz muchísimos años. Lo que pasa es que luego este edificio lo vendieron en el 1999 y lo compró Rotosa, que compró por Rotosa, luego lo ha ido vendiendo por plantas. En esta se ve, mira, ese edificio de ahí es lo que ahora es el edificio donde se puso Almacenes Lorenzo, que ese edificio es donde estaba, lo hicieron para hacer el Hotel Central. Ahora lo veremos. Mira, vamos a ver. Este es Hotel Central. Este edificio ya lo hacen en el Chaflán. Todo lo de arriba lo dedican a hotel y en la calle Concepción, allí dejan un local muy grande y lo dedican a baile y cafetería. Eso luego lo transformaron y montaron un cine. Y entonces el cine, lo que después fue el cine productor, cuando se lo quedó, primero fue Cinema Central, luego se lo quedó la empresa de José Pérez y ya se llamó Cine Productor A, pues el productor B estaba en sindicatos. Pero el que inició ahí el cine fue un señor que era en la feria, cuando se hacían las ferias, llegando casi al recinto ferial, a la derecha, siempre ponían teatrillos, el argentino, el teatro chino, el circo, y uno de los espectáculos que entonces ponían allí era el cine Requena. Y entonces la gente, cuando iban en feria y veían el cine Requena, pues un hijo del cine Requena se estableció en Albacete y puso ahí el cine. Y hasta que se lo quedó luego la empresa Pérez y montó el productor en ese edificio. Mira, aquí ya vemos la calle Marqués de Molins. Marqués de Molins, le ponen ese nombre, vamos a ver. El conde, el palacio que hemos visto antes, que era el conde de Pino Hermoso, pues Marqués de Molins era hermano suyo. El segundo conde de Pino Hermoso, que era Luis Rogato Gores, tiene 4 hijos, una hija y 3 hijos. El primer hijo varón es el que hereda el título de conde y el tercer hijo varón era el Marqués de Molins. Todos han sido literatos, historiadores, políticos. El Marqués de Molins estuvo de embajador de España en Francia, en fin, gente muy alta. Pues el Marqués de Molins, si vais por la calle de la Feria, veréis que en el Chaflán, con el callejón de Portadas, antes de llegar a donde está la consejería de Junta de Comunidades,
hay un edificio nuevo, pero en el edificio antiguo había una placa y esa placa está puesta en el edificio nuevo, ahí encima del portal. Y esa placa dice que ahí nació el Marqués de Molins. Y ahí nació en el 1812. El tercer conde Pino Hermoso nació en el 1 y él nació en el 12. ¿Y por qué nació ahí? Pues muy sencillo. El padre, el Luis Roca de Togores, pues tiene desavenencias con la mujer y la echa de la casa. Y ella se va embarazada, la marquesa de Villaleal, se va embarazada de 7 meses. Y ella se iba a Orihuela, que es donde tenían propiedades y tenían el resto de la familia. Y entonces, allí en Albacete, los Alfaros era una familia muy potente y que eran íntimos amigos y le dicen que se quede allí hasta que dé a luz. Por eso nace ahí el Marqués de Molins y lo bautizan en San Juan, que entonces no era catedral. Y después ya se lo llevó a Orihuela y él se crió en Orihuela y toda su vida ya hasta que se trasladó a Madrid. Pero por eso nació el Marqués de Molins ahí. Y fue muy influyente en toda la política en aquella época y por eso en la calle se llama Marqués de Molins. Hay cosas muy curiosas. Bueno, pues aquí tienes, ¿ves? Con Albacete, como dijimos el otro día, con la llegada del ferrocarril, pues coge un auge fabuloso. Montan las fábricas y entonces, claro, pues todo se ve en la edificación. Vino muchísima mano de obra a Albacete, porque claro, todos estos edificios no se hacen en un día. Y son todos los edificios más bonitos que tiene Albacete. Se hicieron en toda esa época, en la década del 1900 al 1930. Ahí se hicieron todos los edificios. Se hizo ahora los veremos como edificios singulares. Este de aquí es el edificio de Golburo, que todavía está el antiguo, no se empezó a construir. En este otro prácticamente es lo mismo, pero ese ya es el edificio del Golburo nuevo. En esto ya vemos los edificios singulares que hay. Mira, primero, este es una preciosidad, lo que es el hotel. Este lo hace el arquitecto Daniel Rubio, que entonces es arquitecto municipal, y le encargan el Gabriel Odares este edificio. El siguiente edificio es lo que siempre hemos conocido, aquí estaba antes, era Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia. Luego se transformó en Bancaja, después se vino la CAM, luego lo absorbió el Banco Sabadell y ahora que hay una empresa dental. Bueno, pues ese edificio, en esta calle la mayoría, el 80% de los edificios ya los hizo Julio Carrilero y Manolo Muñoz, que era su socio. Casi todos están hechos por él ya. El siguiente, que es lo que hemos conocido siempre, el Banco Español de Crédito, ese también es obra de Carrilero. Y medianero con ya viene este otro edificio, que es otra preciosidad, que ya es de Miguel Ortiz. Todo este edificio ya lo hizo uno que también fue alcalde de Albacete, que fue Cabot Jubani. Por eso ahí arriba, veis, ahí los anagramas que hay una J, José Cabot Jubani. Encima de este águila, bueno, que hay aquí una especie de águila, pues ahí se ve en la cúpula, si os fijáis, las iniciales de este hombre. Pues se hizo este edificio pues ha tenido cantidad de negocios, donde estaba Calzado Sevilla. Ahí hubo también al lado muchos años un taller de limpiabotas. Hubo Telefónica, también tenía ahí, cuando iba la gente a llamar a Telefónica, pues tenía ahí sus cabinas. Estuvo la cafetería Aldonza y Monpó, que lleva casi toda la vida desde que lo instalaron ahí. Y bueno, estaba la óptica americana, pues ahí se han montado muchas industrias. ¿Ves? Lo de Cubani. Y enfrente veréis que es donde estaba el Teatro Cervantes. Ese teatro lo montaron el arquitecto que he comentado, que era él como socio, y de la familia de los Sernas, uno era tenor.
Y entonces montaron el teatro y estuvo funcionando, que entonces aquí, en este teatro, empezó a funcionar como teatro y como cine. Pero en el 1930 fue en el primer sitio que se dio cine sonoro en Albacete, en este teatro. Ese teatro, lo que pasa es que al comenzar la Guerra Civil lo finalizó y ya no volvió a funcionar más. Ahora lo veremos abajo, el solar donde lo hicieron. ¿Ves? En este ya se ve Legorburo, y entonces aquí en esta esquina ya se ve el edificio que hizo Carlos Belmonte, donde lo montaron en Fontechicano, luego se lo quedó Galerías Preciados, se lo quedó el Corte Inglés y ahora que está la filial del Corte Inglés. Pero claro, ese edificio ahí no pinta nada con los otros edificios tan bonitos. El edificio de Legorburo, este ya es más modernista que los otros. Entonces, este edificio le hizo la familia Legorburo, pero en vez de dárselo, como los otros, a un arquitecto, por amistad, no, se lo da al Colegio de Arquitectos para que forme un concurso, para que arquitectos concursen para ver quién se lo queda. Y entonces se lo quedan, uno de ellos fue de Albacete, Baldomero Pérez, y se queda en este edificio. Empiezan a construir en el año 35. Llega la Guerra Civil y lo tienen que parar. Y ya no lo reanudan hasta el año 40, cuando termina la Guerra Civil. Por eso lo terminaron en el año 45 de construir. Y al lado justo está este edificio, que está allí, lo veis que no lo pueden hundir porque ahora ya está catalogado, que aquí abajo también estuvo la ferretería Legorburo, aquí abajo, y aquí arriba estuvo Belda. Ese edificio, el más antiguo de la calle, y de los pocos que tienen, Ramón Casas es otro arquitecto de aquí de Albacete que hizo. Ramón Casas solamente que hizo el primer hospital de San Julián, donde está ahora el hospital, pues el primero que hubo allí fue Ramón Casas. Entonces solamente quedan 3 edificios de Ramón Casas. En el 1903, que fue el primero que hizo, en la calle Carcelén, donde está el Hostal Albacete, que ese es suyo, que lo hizo para domicilio suyo particular, que ese es muy curioso, por los adornos de la pared no es de piedra, son metálicos. Y el otro edificio que hizo fue en la plaza de lo que ahora conocemos por Gabriel Lodares, que siempre nosotros lo conocemos por la farola del parque, que era de don Diego Ciller, que después se lo quedó la Caja de Ahorros. Es el tercero que hizo Ramón. No quedan más edificios de Ramón Casagesos. Bueno, aquí ya hemos llegado al cruce de la calle Mayor, por eso se sacó aquí en la calle Mayor, que es un edificio muy bonito, que ya también desgraciadamente desapareció, que era Casa Nogueras. Tú vete qué portón tienen aquí, que ahora está aquí está la calle del Rosario, está este edificio y luego viene pues ahí estaba Casa Nogueras. Y luego, que es otro, el mayor que tenemos ahora, que es el Pasaje Lodares. Que lo tenemos aquí, Pasaje Lodares, esto es la fachada de la calle del Tinte, fachada de la calle Mayor y el interior del pasaje. Entonces, Lodares, cuando hizo el edificio de lo que es el Gran Hotel, entonces él quería promover otro edificio bonito y quería que fuera un pasaje a estilo italiano. Entonces, por eso se lo encargó a Buenaventura Ferrando. Buenaventura Ferrando no era un arquitecto de Albacete, él era valenciano. Y se lo encargó a él y se fue a Italia a ver pasajes para hacer este. Entonces, este arquitecto, lo que pasa es que vino a Albacete, era joven, se echó novio y se casó en Albacete. Y se casó con una de Pozondo, de la familia de los Gómez Rengel Rodríguez de Vera, del que uno fue alcalde. Pues se casó con una hija y claro, ya se quedó a vivir aquí en Albacete. Entonces lo que pasa es que hizo, Buenaventura Ferrando hizo muchísimos luego edificios, hizo muchos edificios ya para el pueblo, porque bonitos, ahora veremos otros, porque también hizo de los Archillas en la farola del parque, pero ya los otros hizo mucho, donde yo nací lo hizo Buenaventura Ferrando, y donde mi abuelo, que tú lo conoces, Juan, donde tenía la tienda, también lo hizo
pero ya eran, pues, le encargaban casas para unifamiliares, iban haciendo proyectos, pero importantes tiene este y el de los Archillas. Este es precioso. Si os dais cuenta, en la calle del Tinte, como os dais cuenta, es la mitad. Se ve igual, pero llega hasta aquí. ¿Por qué? Porque él tenía el proyecto de hacer las dos iguales y estuvo mucho tiempo luchando para que le vendieran lo que ahora es la farmacia de Mansilla. Donde está la farmacia, él estuvo luchando para que se la vendieran. Por eso, si entráis al pasaje, veréis donde venden las navajas, que son unos locales muy estrechos. Y el siguiente son muy estrechos porque no le quisieron vender ese edificio, y entonces ya se decidió hacerlo y camuflarlo así, y ese edificio, por eso, si no hubieran sido los dos idénticos. Bueno, con esto llegamos ya a la calle de Ctesifonte Gallego. Ctesifonte Gallego fue otro señor que también vino de fuera, se casó en Ellín con una de los Falcones, Basilisa Falcón, y fue diputado en Cortes por Albacete, y claro, pues ya se quedó, y esta calle la tiene en honor suyo. Esa calle, Ctesifonte Gallego, empieza en la calle Mayor y ya llega hasta la farola del parque. Todo estamos hablando que, aunque tengan estos nombres, la gente de Albacete siempre lo han conocido los dos por la calle ancha. Porque cuando hicieron Marqués de Villores era la calle más ancha que había en Albacete. Todas las calles eran estrechas. Y cuando hicieron la calle ancha, y por eso siempre se ha conocido como la calle ancha, que es por donde iba el río Piojo. Esta calle, antes de ser el Marqués de Molín, se llamó del Val General, porque el río Piojo era el val por donde saneaban la ciudad, pero después ya fue cuando le pusieron los nombres actuales, y estos ya no los han movido. Aquí ya vemos, si veis, a la derecha están los almacenes Fontech y Cano. Fontech y Cano fue el mismo que montó la fábrica de harinas de Fontecha, la que tenemos en el Paseo de la Cuba. Entonces montaron aquella fábrica, que también aquella la montó Fontecha y Cano. Eran dos socios, era Filiberto Cano y Francisco Fontecha Nieto. Entonces aquí montaron también, que eran almacenes de paquetería, todo lo que está aquí. Y en el lado izquierdo veréis aún el Teatro Cervantes. Se ven los dos. En este otro ya veis en los edificios nuevos que hay en la calle Mayor, y enfrente ya se ve el edificio que se quedó el Corte Inglés, la galería, el Corte Inglés. ¿Ves? En la siguiente se ve el teatro que hemos hablado, el edificio de Cubani, de Cabo Jubani, y aquí este solar es donde ahora está el Casino Primitivo, que no estaba hecho. Sin embargo, esta casa era el socio de Fontecha. Esta casa ya la hizo Filiberto Cano para vivir su familia. Y en medio estaba el Casino Primitivo. En esta otra vez ya se ve el Casino Primitivo, el edificio donde se fueron Fontech y Cano los empleados, que lo absorbió Galería Preciados, ahí se ve, y luego a continuación ya se ve la casa de Filiberto. El Casino Primitivo lo montaron aquí. El Casino Primitivo, donde primero se formó en Albacete, fue en la calle del Rosario, casi esquina con la calle Mayor. Luego lo trasladaron a la calle Mayor, entre la calle Ctesifonte Gallego y la siguiente, que es la calle Salamanca, la Teodora Camino. Ahí, ¿os acordáis que ahí hubo una librería que se llamaba Noé? Enfrente de Noé, ¿os acordáis que había también unos jardines que eran del Casino Primitivo? Que del Casino Primitivo salían a esos jardines en verano. Pues esos jardines fue cuando demolieron el edificio del Casino Primitivo, hicieron este nuevo. Y por eso, pero primero estaba en la calle Mayor. Este es el edificio que también es muy bonito, también obra de Carrilero, obra de Carrilero y su socio, y fíjate el edificio de Belmonte ahí que no dice nada ahí en medio.
Mira, este es el solar donde estaba el teatro, donde está ahora Esfera, ¿eh? Ese es el solar cuando lo hundieron. Aquí en la esquina autorizaron a poner provisionalmente los helados Rueda, puso ahí. Y mira, y ahí habían 2 taquillas que ahí vendían las localidades del fútbol, las vendían en esas 2 taquillas. Y eso estuvo así hasta que compró el solar Fontecha y lo hizo y trasladó el edificio que tenía enfrente, lo trasladó aquí. Mira, en esta vista está, mira, veis a la derecha, está enfrente del pasaje de los Dores, en la calle del Tinte. Al fondo se ve la casa de Filiberto, Filiberto Cano, que abajo estuvo también el Banco de Bilbao. Bueno, no están muchos negocios. Bueno, pues esta foto de la izquierda es esta. Al fondo, fíjate lo que hay. La casa esta, por ahí cruzaba lo que es la calle ancha, antes de existir esa calle ancha, porque a partir de aquí hacia la derecha le llamaban el Callejón de los Toros. Y ese callejón venía hasta Simón Abril. ¿Por qué le decían Callejón de los Toros? Pues porque por ahí traían a los toros cuando se hacían toros en el Altozano. En el Altozano, en el 1547, hay un escrito donde se celebraban toros porque era la fiesta, coincidía San Juan y el Corpus. Y entonces hay un documento, por eso se sabe que ahí se hacían toros, y donde está el Gran Hotel, justo en la esquina, en el rincón donde nació Gotor, ese rincón le llamaban el Rincón de los Toriles, porque los toros los traían por aquí, los encerraban y luego los tiraban en lo que es el Altozano. Por eso le llamaban Callejón de los Toros. Todo esto, mira, ¿veis ahí un carro con una cuba? Pues ese carro era el que vendía el agua por Albacete. Las casas no tenían agua corriente al principio. En todas las casas había un pozo, que es el que más... Pero para beber habían carros que la cogían enfrente de la plaza de toros. Había una mina, le decían la mina, que era un nacimiento de agua, que aún está. Si os pasáis por la fiesta del árbol, enfrente de la plaza de toros, donde hay unos aseos, a la izquierda veréis en el suelo de chapa pintado en verde. Pues eso, ahí estaba la mina. Pasa que la mina estaba a cielo abierto, era un espacio muy grande, había nacimientos de agua, cogían agua los carros, iban por todo Albacete vendiendo el agua potable de ahí de la mina. En la próxima conferencia tengo una foto de la mina esa. Mira, ¿ves? Esta otra esquina es donde estaban Galerías Piqueras, las confecciones. Al lado había un portal, que arriba estaba González, fotografía González, estaba ahí en el principal, abajo había un portal que había una panadería, que era una prima mía, tenía allí una panadería, vendía pan, Carmen, para subir al estudio de fotografía y a las viviendas. Y al lado estaba una tienda ya de comestibles, que era Hernández, que popularmente le decían el Roña. Y a continuación ya se ve el edificio que hizo la Caja de Ahorros. Ahora en este edificio está, hizo este edificio, que es el que tenemos, que es calle El Tinte, con la calle Tesifonte Gallego. Mira, la calle Tesifonte Gallego, esta que cruza es calle El Tinte. Este edificio es este que hablamos ahora, el siguiente que es el de la Caja de Ahorros. Luego había otro edificio que es donde está ahora todo el complejo que se llama Calle Ancha. La Calle Ancha, ese era un edificio que era de don Juan Bormatí, bueno, era de la mujer, y tenía 3.000 metros, toda la manzana interior eran de ellos, y tenían ahí 3.000 metros de jardín. Todo eso lo han construido y es lo que ahora tenemos, el subterráneo y todo lo que es ahora Calle Ancha, todo el complejo comercial que hay ahí. Bueno, ¿ves? Aquí a la derecha ya se ve el edificio que hizo la Caja de Ahorros, y el siguiente es de Bormatí. Bueno, nos vamos aquí. Edificio Verona, que es este que tenemos. Bueno, el edificio Verona, aquí ha estado durante 30 años, estuvo la Falange y la División Azul. Estuvieron aquí hasta que se trasladó a la calle Carcelén, esquina Rosario.
Entonces lo reformaron y ahora tenemos el edificio Verona. Y este nuevo que hay aquí, que aquí hay un pasaje que se entra a calle ancha. Si te das cuenta, esto había una valla que moría en el edificio. Y ahí abrieron y está el pasaje y este edificio nuevo que hicieron aquí. Este, que es donde se montó el Val General. Ese edificio lo hicieron para Jacobo Serra. Este es muy bonito y ahí es donde montaron el Val General. Este y este es de los pocos que no son de carrilero, los demás son todos de carrilero. Porque este también lo hizo Miguel Ortiz. Y este fue Martínez Villena, el que hizo este. Bueno, esta es la calle Tesifonte Gallego y esta que cruza es Dionisio Guardiola. Aquí, en el año 47, montó la librería Erso, en este chaflán. Y en el otro, estas portadas, ahí es donde estaban las oficinas de obras públicas, que ahora tenemos este edificio y enfrente que es donde tenemos ahora el edificio Global Caja. Que antes fue el Caja Rural y ahora el Global Caja, que este ya es de Carrilero, pero del hijo de Manolo Carrilero, hijo. Este de aquí, que es donde está el edificio donde se montó Simago, que ahora no es Esfera el que lo tiene ahora. Sí. Bueno, pues este edificio aquí estaba este. Esto lo hizo Muebles Núñez. Por eso aquí se ven muebles. Lo hizo Núñez para montar negocio y arriba viviendas. Este edificio luego, todos estos bajos, se los quedó Falange y ahí es donde estaba el casino de Falange y la cafetería. Tenía todo esto y luego al lado había una casa que también estuvo ahí, también era de Falange, que estuvo también un poco tiempo la comisaría. Pues todo esto lo compró un señor de Murcia para hacer, el propósito era hacer Simago. Pasa es que estas empresas, Simago como todas las demás, ellos no se encargan de construir. Ellos van buscando solamente el local. Entonces, ¿esto qué pasa? Se lo encargan a unos señores particulares que son los que promueven. Y los bajos se los da Simago. Por eso, ¿os acordáis que Simago lo inauguraron cuando no estaba el edificio todavía hecho? Cuando iban por la primera planta, ya inauguraron Simago, en el año 74. Y luego terminaron el edificio. Y se estuvo trabajando mientras Simago funcionaba. Enfrente, ¿ves? Tenemos al mismo este edificio y la Casa de los Flores, que es esta. Esta fue de la familia de los Flores, que luego se montó en Montecasino y ahora lo tiene la Caixa. Aquí. En este, de hecho, ya se ve también lo mismo, que este edificio no ha cambiado. Le han lavado la cara, pero no ha cambiado. Que ahora aquí están las oficinas de la Caixa. Y el edificio donde se montó Simago. Enfrente, pues teníamos donde está ahora Teatinos, pues ese fue un chalet que dibujó el arquitecto Daniel Rubio a un señor particular. Pasa que después lo compró el doctor Carrillo y entonces montó aquí el sanatorio de Santa Isabel, que ahí murió tu tío Juan. Ahí murió. Si es que me conozco todo Albacete. Su tío Juan, es que la panadería Martínez, que hay ahora, era de su tío. Y por la calle Estrella Cuartel, donde está la Inmaculada, llevaba una moto, una Guzzi, se cayó, se dio con el bordillo, lo ingresaron ahí y murió al día siguiente. Aquí, mira, esta fotografía, esta es la que más me gusta a mí de la calle Tesifonte Gallego. Fíjate qué bonita en su época. Todos los edificios haciendo una época, ¿o no? Entró la piqueta, empezaron a demoler y a construir en altura. Pero fíjate qué fotografía más bonita, donde se ve el chalet de Fontecha, que también es de carrilero, se ve precisamente, ahora no, prácticamente no se ve, porque como pusieron el pino delante, o es un abeto me parece, pues, pero fíjate qué bonito toda la calle. Que aquí enfrente estaba la caja de reclutas, donde íbamos a que nos tallaran para ir a la mili. Estaba aquí.
Esto es también, antes de llegar a La Farola, a partir de aquí era la casa de don Canciano, que está en La Farola. Pero entre la casa de don Canciano y el chalet de Fontecha estaba este edificio también tan bonito, que también es de carrilero. Todo esto lo hundieron y otro de los tres cuarteles para hacer el edificio Rotonda. Bueno, pues vamos a comenzar ahora ya con la plaza de Gabriel Lodares. Aquí tenemos la primera foto. Esta plaza en un principio se llamó Plaza de Canalejas. El parque de lo que ahora conocemos como Abelardo Sánchez le pusieron Plaza de Canalejas porque cuando lo inauguraron en el 1910, pues en el 12 fue cuando el asesinato de Canalejas y por eso lleva su nombre. Aquí vemos la casa de don Canciano, que desapareció para hacer lo que ahora conocemos el edificio Rotonda, que ya lo hizo el arquitecto Antonio Peiró Amo. Aquí a la izquierda, en esta otra, ya podemos ver la casa de Archillas, que se llama Archillas porque quien la encargó el proyecto era doña Amalia Jiménez de Córdoba. Sin embargo, José Archillas fue el que en representación de ella solicitó la licencia y ya siempre se ha quedado por la casa de Archillas. A la derecha tenemos lo que es el gobierno militar de ahora. Aquí lo tenemos con su cúpula tan bonita que tenía vitrificada. Luego al final la destruyeron y hicieron esta de teja que tenemos aquí. Bueno, este era Arturo Cortés, que era un médico que aquí montó este sanatorio, que es donde pasaba consultas, y justo en la calle del lo que es ahora es el Sanatorio del Rosario, ella también lo construyeron, pero allí era para operar. Este señor, como fue también gobernador de Albacete durante la República, pues cuando finalizó la Guerra Civil se exilió a México y fue cuando los militares ocuparon su local para hacer el gobierno militar. Posteriormente luego ya lo compraron a los familiares. Aquí abajo vemos también otra vista de lo que es la plaza. Entonces era, pues, como he dicho antes, la de Canalejas, y vemos en el centro la Fuente de las Ranas. La calle que vemos al fondo es calle de Octavio Cortero, edificio de Archillas y el edificio de don Canciano. Esta fuente la instalaron aquí en el 1916 en honor a Dionisio Guardiola, que fue el ingeniero, en fin, el que llevaba todo la construcción de las aguas, la traída de aguas a Albacete. Esta la instalaron en el 1912 aproximadamente. Después la desmontaron y la llevaron al parque de Abelardo Sánchez. En el parque la instalaron en el año 34 y allí estuvo instalada hasta sobre el 1950, que la desmontaron, la llevaron a los almacenes municipales que entonces estaban en la calle Torres Quevedo, lo que ahora es el colegio de María de los Llanos Martín Ochando, que también ha sido derruido y están haciendo un centro sanitario. Pues en esos almacenes fue donde depositaron esta fuente. Esta fuente estuvo allí depositada hasta el 1980, con la creación del parque lineal, la instalaron en el parque. Sin embargo, veis aquí esta parte superior, que es de forja. Eso, durante los años que estuvo en los almacenes municipales, desapareció. Y entonces, cuando ya la instalaron de nuevo, ahí le pusieron una serie de tubos arqueados en la parte superior, pero no era hasta que ya después definitivamente la instalaron en lo que el sitio que tiene ahora, en el Paseo de la Estación, donde termina el Paseo de la Libertad y empieza el Paseo de la Estación, y entonces ya le reconstruyeron esa parte superior de forja. Nos vamos a la foto de la derecha, donde vemos el gobierno militar sin el tejado vitrificado, antes de hacerle la cubierta de teja, y al fondo veremos, ¿ves? Esa torre era la torre de la iglesia de los Escolapios. Esa torre, la iglesia, los Escolapios, por supuesto,
estaban a continuación de la iglesia. Vamos, los escolapios llegaron a Albacete en el 1926 porque una serie de familias intentaron de que vinieran los escolapios a Albacete y al final lo consiguieron y se instalaron por primera vez en la calle de Dionisio Guardiola, que esa calle se llamaba entonces calle de Carlos IV. En el año 1930 construyeron el edificio de los escolapios, que lo hizo Buenaventura Ferrando, el arquitecto, y ya se instalaron ahí. Pero estuvieron muy poquito tiempo funcionando porque en el 31, con la República, la Segunda República, lo expropiaron y estuvo unos años funcionando como un centro de educación libre, se llamaba Luis Vives. Ya llegó la Guerra Civil Española, entonces lo despropiaron total, ahí estuvieron reclutando a las brigadas internacionales, también funcionó como sanatorio y hasta que no terminó la guerra no se los devolvieron a los escolapios y fue ya desde entonces hemos tenido esa institución hasta nuestros días. Ampliaron la parte que da a la calle Nueva, que eso no existía, y bueno, y en el 61 fue cuando construyeron esta iglesia. Esta iglesia, ya cuando ellos, los escolapios, llegaron a un acuerdo con la empresa Acciona para construir todo el solar que tenían en la calle de Teodoro Gamino y ya le hicieron un nuevo templo, que fue una lástima también que en este templo había en el ábside había un mural que lo hizo Godofredo, el decorador albacetense, que era precioso, trataba de la Sagrada Familia y fue una lástima que lo destruyeran porque al igual que hicieron en la estación, que el mural que había lo desmontaron y en la estación nueva lo pusieron, pues este mural lo podían haber puesto en el nuevo templo que hicieron aquí en Escolapios. Bueno, vamos a seguir. Aquí ya tenemos, mira, Avenida de España, pero lo que era el camino que había de tierra antes de ser la avenida, que solamente ahí estaba el Instituto de Sabugonantes, que aquí vino en el 1931, después de pasar por el Altozano, el convento de San Agustín, que lo acoplaron cuando ya pasó a propiedad del Estado, después lo trasladaron a la calle Zapateros, al convento de San Francisco, donde ahí montaron, actualmente es el Conservatorio de Música, y ya en el 31 pasó aquí a Albacete. ¿Ves? Aquí ya vemos el instituto y a continuación ahí vemos ya el gobierno militar. Perdón, el gobierno civil, que lo terminaron en el 56 y fue cuando ya hicieron la Avenida de España, quitándole al parque alrededor de 25 metros a todo lo largo del parque para poder hacer la avenida. ¿Veis ahí al fondo? Ese edificio que se ve es el asilo de San Antón cuando estaba en la calle de Cristóbal Lozano, antes de pasarlo a la calle de atrás, que es la de Médico Beltrán. En esta otra vemos al inicio de la Avenida España, donde se ve lo que actualmente es el gobierno militar. Esta era la residencia, como he dicho antes, de don Arturo Cortés, el médico, y este edificio que se ve aquí era también la residencia del arquitecto que hizo los dos edificios. Aquí se ven. Lo que pasa es que este edificio, el jardín que teníamos lo compartían los dos edificios y al final este se lo vendió al doctor Bellando, que fue la primera clínica Bellando, estaba justo en este edificio. Vemos aquí ya la Avenida de España, cuando ya está construida, es lo que conocemos más o menos. Este edificio del domicilio que he dicho antes, del arquitecto Daniel Rubio, ya se ven estos edificios. Este también lo hizo Daniel Rubio. Aquí vemos también la Avenida España, donde está la fuente. Como veis, no hay nada edificado. Aquí ya en este otro edificio se ve ya toda la edificación que tiene la Avenida España. Bajamos a esta otra foto, vemos la Avenida España también en la fuente, pero ya en mirada hacia el este. Ahí solamente había unas tapias y unas viviendas, y solamente las únicas viviendas que habían aquí eran unas viviendas de planta baja en la calle del Ángel.
A continuación ya vemos la fotografía de lo que es la Fuente de la Avenida con todos los edificios forestal que tenemos ahora. Nos introducimos en el parque, que en un principio se llamó de Canalejas, por lo que he comentado antes, por el asesinato del presidente de gobierno Canalejas, y le pusieron Parque de Canalejas. Aquí se ve, como verás, todos los árboles, toda la vegetación, estaba incipiente. Aquí ya se ve el estanque, ya se ve con un edificio, este edificio le llamaban de la Molineta, por una razón. Este edificio tenía un motor eléctrico para la extracción del agua, pero todo, como no había todavía esa electricidad en esta zona, detrás de este edificio había una molineta, que es como las molinetas que hay ahora de energía eólica, y esa producía la energía pues para el motor eléctrico que tenían aquí. Esta zona era posiblemente la zona más bonita que tenía el parque. Empezó siendo el parque con cisnes, pero popularmente todo el mundo lo conocíamos como el estanque de los peces, por la cantidad de peces de colores que tenían. Esto, desgraciadamente, desapareció para construir el museo arqueológico, que el museo arqueológico es una joya, pero esa joya también podía haber ido en otro local del parque, puesto que había muchísimo terreno en el parque que no tenía la belleza que tenía este rincón. Pero bueno, así son las cosas. En la siguiente vemos el templete de la música, que un viento huracanado se lo llevó por delante, entonces construyeron el actual que tenemos ahora. Pero este no estaba en el mismo sitio que el actual. Esa fue cuando yo estaba investigando sobre esto, claro, saqué las consecuencias, porque en un principio, bueno, pues se ha destruido un templete, pues se han hecho el otro. Pues no, estaba, y lo sé exactamente, porque mira, en este otro edificio, que es el que actualmente es el Colegio San Fernando, este edificio era un restaurante que se llamaba Buenos Aires. Aquí vemos la chica sirviendo todas las mesas del restaurante, y entonces hay un escrito pidiéndole daños y perjuicios al ayuntamiento porque le habían quitado el templete de delante y mucha gente iba a cenar para oír música. Por eso averigüé que ese templete estaba justo enfrente de lo que ahora es el Colegio San Fernando. Al final de este paseo hacia la parte del este llegábamos a lo que era este monumento que se hizo para los caídos por la Guerra Civil. Veremos que aquí vemos un monolito en granito, que ese monolito está desde Alicante a Madrid en muchos pueblos. Aquí, no sé si lo habréis visto, estaba en el Villar de Chinchilla, estaba antes de llegar a la Gineta, y ese monolito lo montaron justo cuando a José Antonio Primo de Rivera lo trasladaron desde Alicante a hombros hasta Madrid, y andando en todos los sitios que iban parando fue donde montaron un monolito de esto. Como en Albacete descansó aquí en el Parque de los Mártires, de ahí el monolito. Todo esto desapareció y ahora está en el parque, en el cementerio municipal montado. Nos pasamos a este estanque, que era el estanque de los patos. Este estaba situado detrás de lo que ahora es el restaurante del parque. Era un estanque que tenía patos, además era una ilusión para todos los críos de la época. Este lo quitaron y ahora existe aquí un parque infantil. Lo trasladaron, este edificio era una pared ornamental que en todas las hornacinas había una estatua. Este lo reformaron, hicieron lo que era el estanque de los patos, lo recrearon aquí. Entonces esto desapareció porque dijeron que los parques había que llevarlos a un santuario. En fin, le quitaron a todos los niños que iban allí a echar la comida a los patos que vivían de maravilla, se lo eliminaron para hacer lo que ahora conocemos con la fuente de Generalife, que es una preciosidad, pero esto también era muy bonito. Pasamos, aquí en esta otra vemos el primitivo kiosco que hubo, lo que ahora es el restaurante del parque.
enfrente, bueno, enfrente ya nos acercamos a lo que es el Colegio San Fernando. Justo enfrente había este templete que era una horchatería de los valencianos. Una vez que lo destruyeron, ahora es donde existe un templete porque sirven ahí la prensa a los que se acercan a leer y al parque. Esta otra fotografía tenemos lo que se llamaba la Rosaleda. En el centro había una fuente, verás aquí unas pérgolas a ambos lados con rosales, y esto hasta la mitad desapareció cuando ampliaron la Avenida de España. Después las destruyeron al final y construyeron esta otra pérgola, pero no tiene que ver nada con la anterior. Aquí vemos también en el parque la cruz de término, que estuvo aquí hasta que la trasladaron al Museo Arqueológico, que el Museo Arqueológico primero estuvo en la Diputación Provincial, en la parte posterior hicieron ahí un edificio. Allí fue donde comenzó el Museo Arqueológico y después lo trasladaron al que actualmente tenemos, donde estaba la Balsa de los Peces. En el parque veremos la estatua de Saturnino López, que fue el benefactor que trajo las aguas a Albacete y las donó ahí en los Ojos de San Jorge. El parque cuenta con más estatuas, como tiene la de Azorín, tiene la de Cervantes. La última que se puso fue la de Abelardo Sánchez, porque el parque, quien ordenó su construcción, fue Abelardo Sánchez, que en aquella época era alcalde, y ahora se llama... El parque pasó por Canalejas, después de la Guerra Civil le pusieron Parques de los Mártires, y cuando llegó la democracia volvieron a llamarle Abelardo Sánchez en honor al alcalde que fue quien lo promovió. Por eso la última la última esfinge que hay en el parque es de Abelardo Sánchez. También cuenta con el Parque Infantil del Tráfico, otro parque infantil que estaba donde en la parte había una vivienda que era del jardinero mayor. Esa vivienda se eliminaron y ahí es donde está el aula de la naturaleza y otro parque infantil. Bueno, dejamos el parque y nos introducimos a la calle Simón Abril. Simón Abril, en esta vista vemos al principio el parque y el inicio de Simón Abril. Aquí había un paseo muy pequeño que se llamaba de la Confianza. Ya empezaron a hacer chalés. En esta vemos, ese era el chalet del Sanatorio Romero. Este otro era el de Paulinas Cuervas Mons. Aquí se ve ya en la fotografía actual con los edificios que hay. Aquí vemos el Sanatorio Romero. El edificio actual que hay donde estaba el Sanatorio Romero. Este es el último chalet que quedó en Simón Abril, el último que se resistió a la piqueta. Anterior a este, no sé si se ve en la foto, exacto, aquí mira, aquí tenemos, este es de José María Blanch, este chalet, que lo hizo también Carrilero. Su hijo era jefe de tabacalera, por eso aquí había unas puertas que eran de tabacalera española. El edificio actual, que está donde estaba el chalet de José María Blanch. Nos metemos en el chalet que se hizo, está en la calle de María Marín, que actualmente se llamaba de Julián Costa, me parece, Juan Costa, exactamente no me acuerdo, pero veremos ese chalet que se construyó no me acuerdo, para José Escobar en el año 1929, que estamos hablando de muchas fechas y algunas veces es lógico que dude. Este chalet en el 1954 lo expropió se lo quedó el Estado, y luego llegó en una permuta con el Ayuntamiento de Albacete en el 1988. Lo que pasa es que el Ayuntamiento de Albacete se lo cedió a la Policía Nacional, por eso estuvo ahí bastantes años la Policía Nacional, hasta que ya la Policía Nacional se fue a su cuartel que hicieron allí donde estaba la cárcel vieja, y entonces ya volvió a ocuparlo el Ayuntamiento, y actualmente
hay un centro cultural y biblioteca. Aquí vemos una perspectiva de lo que es Simón Abril, se ve el chalet al fondo, claro, todo esto se ve sin edificar, que después aquí en esta otra foto ya se ven todas estas casas que las hizo la viuda de Borso. La viuda de Borso era María de los Llanos Martínez Ochando, que se casó con Borso de Cardinale, que era un ingeniero y arquitecto italiano, pero residente en Valencia. Bueno, y con esto terminamos las fotografías. Y ya solamente nos queda, una vez que el parque, el último edificio que había en el parque era el campo de fútbol, que era un local que tenía el club cinegético y se le cedió al Albacete Balompié como campo de fútbol. Albacete empezó en las primeras décadas de los 40 y ahí estuvo hasta que se construyó en el 1959 el estadio del Carlos Belmonte y ya se trasladó la sede del Albacete allí. Y ya cruzas la carretera de circunvalación y entonces había una instalación que después fue chatarrería, que se llama La Bolera. Se llama La Bolera porque es que cuando se abrió el establecimiento ahí se practicaba el juego de bolos. Cuando suprimieron el juego de bolos, aquello solo quedó un industrial de Albacete, se llamaba Vicente Aya, y montó pistas de baile, restaurante, actuaciones musicales, y aquello estuvo, incluso por la noche hacían veladas también de boxeo, hasta que ya desapareció y fue cuando quedó, y al final se convirtió en un almacén de chatarrería. Y con esto pues prácticamente termino esta conferencia, la segunda que damos sobre la evolución del Albacete. Muchísimas gracias.